Yo le respondí, pero mis buenos amigos están en Cristo. No puedo visualizar que pueda confiar yo realmente en alguien que está en el mundo cuando si realmente entendemos la palabra. Ahora somos nuevos y hoy vamos a hablar un poco o bastante, quizás toda la clase, sobre lo que es el arrepentimiento. Donde literalmente uno tiene que cambiar toda la manera de pensar que tenía uno, toda la manera de pensar. Prácticamente no hay nada, si uno verdaderamente ha nacido de nuevo, no hay nada que de la manera de pensar que uno tenía, casi no hay nada que Dios, el Espíritu Santo, con la palabra te diga, a ver, esto no es exactamente así, realmente es así. Es decir, así es como le gusta al Padre. Esto no, parece azul, pero no es azul. Mira, así es como le gusta al Padre. Y en casi todas las áreas de nuestra vida. Entonces, con el tema de la amistad, yo con algunos tengo un grupo de WhatsApp. Dentro de los hijos del apóstol Pedro, tengo un grupo de WhatsApp que creé con algunos. ¿Y por qué creé ese grupo de WhatsApp? Y estaba pensando en eso y ahora dijiste, venido el profeta, amigo, y dijo, ching, me vino a confirmar. Porque los buenos amigos, hola, buenas noches, bienvenida. Los buenos amigos son los que te corrigen cuando es necesario. Los buenos amigos son los que te corrigen cuando es necesario. Yo tengo un entendimiento de la palabra específico. Por ejemplo, yo veo al apóstol Pablo en Hechos 16 desenfocado. Cuando el apóstol Pablo sale, después que se pelea con Bernabé y Bernabé con él, vemos en el capítulo 16 que él está entrando en una ciudad y el Espíritu Santo se lo prohíbe. ¿Por qué el Espíritu Santo se lo prohíbe? Porque evidentemente salió para esa ciudad diciendo, bueno, pues vamos a visitar a los hermanos y visitar otra vez las iglesias y de pronto el Espíritu Santo se lo prohíbe. Entonces, ¿qué pasó? Pues no le preguntó al Espíritu Santo. Oró y pensó que el Espíritu Santo le había dicho que sí y realmente no escuchó la voz de Dios. Entonces, ¿cuántas veces a nosotros pensamos que Dios nos dijo que sí y resulta a la mera hora que no, ¿verdad? A veces los pastores o los predicadores, nosotros decimos, Dios me cambió el mensaje a las 3 de la mañana. No, es que uno se conectó con un mensaje que no era el de él. Porque Dios no te dice hoy una cosa y te da un tema y luego te lo cambia, ¿verdad? Realmente, espiritualmente, como espíritus que somos, que dependemos del Espíritu de Dios, realmente a veces somos como el radio, ¿verdad? Aquellos que tenemos la bendición de saber lo que era un radio antes, ¿verdad? Ahí estás ahí sintonizándolo, dale para atrás, dale para adelante. Incluso hasta digitalmente, ¿verdad? Bueno, es que digitalmente es más complicado, pues hoy en día tú le das buscar y llega directo, ¿no? Pero los que tuvimos radio e infancia, ¿verdad? Para atrás y para adelante y a veces tenías que darle un poquito más y volver a regresar hasta que llegabas donde mejor se oía. Realmente a veces somos así. A veces uno canta cosas del mundo espiritual y que no son de Dios, son de demonios. Agarraste una señal, una comunicación entre demonios y tienes que tener cuidado porque a lo mejor no era del Espíritu Santo, era de demonios, ¿verdad? Entonces, qué bendición tener amigos con los cuales uno vaya sembrando esa confianza y ellos sepan que el día de mañana, oye fulano, mira, esto que enseñaste no me dio paz, o esto que dijiste no, o esto no está bien, ¿no? Y qué tremendo, porque cuando uno hay esa confianza, sucede lo que sucedió contra Pablo y Bernabé. Terminaron separados, ¿verdad? Gente que caminó kilómetros y kilómetros y kilómetros arriesgando su vida. Y de pronto, ¡pum!, se pelean y se separan. De hecho, si no recuerdo mal, en el cuarto capítulo de la carta a los filipenses, Pablo dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean dos mismos sentidos, porque están combatidos conmigo en el Evangelio. Entonces, eran dos mujeres que amaban a Cristo, y si llegaba Pablo, iban ahí a apoyar a Pablo, pero se iba Pablo y no se podían ver la una con la otra. Eso sucedía solo en la iglesia de Filipo, todavía sigue sucediendo hoy. Sigue sucediendo hoy, ¿verdad? Entonces, qué bueno realmente es tener amigos, pero amigos de verdad, que lo ayuden a uno a caminar bien. Yo estoy muy de acuerdo con el apóstol Humberto, que él dijo hace mucho tiempo, cuidado con quién caminas.
porque todos empiezan bien, pero muchos se desvían. Yo estoy muy de acuerdo con eso y la palabra los demuestra. Y precisamente una de las maneras en que Dios tiene para que uno camine bien en el reino, para que uno crezca y madure en el reino, es precisamente darte un padre. Porque así como en la vida natural, cuando eres huérfano, las estadísticas, las investigaciones demuestran que la mayoría de la gente que hoy en día está en la cárcel tuvo problemas con su padre. Y la mayoría de la gente que no llega a la universidad y a desarrollar es porque tuvo problemas con su padre. Y la gente del mundo eso le cuesta trabajo entenderlo. La gente del mundo no es tonta, entonces hay mucha gente muy inteligente, precisamente porque ahí hay una imagen de Dios, una naturaleza divina, ¿verdad? Corrompida, caída, pervertida, pero hay una imagen de Dios en ellos. Por eso, precisamente, así como éramos nosotros, Dios los ama, ¿verdad? Y ahora a nosotros nos toca irlos a buscar por el Espíritu Santo. Entonces ellos entienden que en las investigaciones de ciencias sociales, sociología y todo lo demás que hacen, que las cárceles, la mayoría de la gente que está en las cárceles son gente que tuvo problemas en la familia y sobre todo con el padre. Lo que ellos no entienden es lo que está detrás, y es que un padre en una familia representa a Dios. Eso lo vamos a ver más adelante en otra enseñanza, porque le consulté al pastor y le dije, tenemos dos opciones. O vamos a tener solo 4 clases, como había pensado inicialmente, pero Dios me ha dado más material. Y si quieres, pues damos solo las 4 clases, o si quieres, damos todo. Y el pastor me dijo, vamos lento y darlo todo, ¿no? Gloria a Dios. Y por cierto, si no lo dije en la clase anterior, a lo mejor ustedes aprenden cosas nuevas, pero el objetivo, eso sí, me recuerdo que lo dije, yo no vengo a impresionar, yo vengo a confirmar muchas cosas que probablemente ya el Espíritu Santo le habló a través del pastor, pero ahora viene el tío y repite lo mismo, y uno dice, espérame, entonces, si este pelón vino y dijo lo mismo que dijo el pastor, pero con otras palabras, entonces el Espíritu Santo está repitiendo y debe ser importante. Por eso es una gran bendición cuando uno en la congregación invita a otros ministros y vienen y repiten muchas de las ideas que ya el pastor nos dijo de una manera, pero ahora lo viene a decir otra persona de otra manera. Por cierto, cuando Dios repite una idea, uno debe evitar la tentación de decir, ya eso yo lo escuché. Porque lo que el Espíritu Santo decir es, ok, pero ya lo estás aplicando. El punto no es si ya lo sabías, el punto es si lo estás aplicando, ¿no? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor. Yo me sumo al gozo de tus hijos. Somos hermanos en Cristo. Señor, de poder meditar tu palabra. Hay momentos, como decía el pastor, que andamos a 1.000.000 de revoluciones como en los carros, la aceleración del motor, a miles de revoluciones por minuto, por segundo. Señor, y porque vivimos en este mundo caído y es complicado, pero qué bendición poder reunirnos y donde estamos reunidos, invocando el nombre del Señor Jesucristo con una fe sincera. Tu Espíritu Santo vienes a reinar, a gobernar. Te pedimos, Señor Jesús, que tu Espíritu Santo, a quien reconocemos como Señor, venga a ser nuestro Maestro. En Juan 14 dice que el Espíritu Santo nos recordaría las cosas que tú le enseñaste a los apóstoles y a través de los apóstoles llegaron a nosotros, pero también nos enseñarías cosas nuevas y nos llevaría a toda verdad. Padre, queremos que tu Espíritu Santo nos lleve a ti a través de Cristo, que es la verdad, escrita en tu palabra y revelada en el Espíritu. Así que aquí estamos, todos me sumo para escucharte, Espíritu Santo. Y a veces yo lo digo y la gente se ríe. Señor, aquí está el burro, como el burro que tú usaste para hablarle al profeta Balaam, o el burro que tú usaste en el nuevo pacto para que el Señor Jesús entrara en Jerusalén. Así que, Señor, aquí está el burro. Este burro quiere ser ungido y que tu Espíritu Santo hable a través de él, en el nombre de Jesús. Amén. Les felicito que tienen papel y lápiz, ¿verdad? Vamos a empezar por Filipenses 3.1. Dice Filipenses 3.1. A ver, anótenlo. Si quieren, anótenlo. Y ya luego lo buscan en la casa. Y así
voy a ir rapidito. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Así que los pedagogos dicen que la repetición es la madre de la enseñanza. ¿Hay algún maestro acá? ¿Algún profesor? ¿No? Bueno, los que estudian pedagogía y cosas demás, se les enseña, ¿verdad? Repítanle a los alumnos, a los estudiantes, porque la repetición es muy buena para enseñarse. Pues eso sale de la Biblia precisamente, ¿verdad? La gente del mundo entiende eso por la experiencia. Cuando un maestro repite lo mismo, los muchachos aprenden más. O sea, ellos aprenden la experiencia. Nosotros podemos aprender, sumar a eso la revelación, ¿verdad? Por revelación. Bien, entonces vamos, como la palabra dice que es bueno repetir, ¿verdad? Dice Pablo, a mí no me es molesto repetirle, escribirle las mismas cosas, en otras palabras, repetirlo, ¿verdad? Y para ustedes es seguro. Vamos a recordar brevemente lo que vimos la semana pasada. La semana pasada hablamos toda la hora, la dedicamos a estudiar lo importante, la necesidad de madurar y de caminar en el espíritu de sabiduría y revelación del Espíritu Santo. El primer punto fue la necesidad de madurar, ahí no estaba en el título, eso el Señor me lo dio llegando, la necesidad de madurar y de caminar en el espíritu de sabiduría y revelación. Voy a recordar a memoria los versículos. Este de Hebreos 5, 11, 14 es donde dice, hablamos sabiduría con los que han alcanzado madurez. Voy a agregar algo que a mí el Señor me dijo hace muchos años. Una vez el Espíritu Santo me dijo, cuando un padre tiene hijos que son menores, uno disfruta a los hijos porque andan ahí haciendo sus travesuras, ¿verdad? Y uno se ríe, y se cayó y se levanta como si fuera de goma, y uno ya solo da un mal paso y ya le duele todo, ¿no? Bien. Pero la realidad es que esa es una etapa donde uno disfruta a los niños, pero cuando ya uno es anciano, no hay mayor disfrute para un hombre o una mujer que poder hablar con un hijo que es maduro, ¿verdad? Y sentarte con tu hijo y decir, hijo, fíjate que he aprendido de la vida esto, lo otro, tenemos tal situación como familia o tal persona o tu hermano le está pasando esto y yo creo, ¿verdad?, que esto es lo que le conviene, podemos ayudar a tu hermano así. ¿Qué regalo es para un padre o una madre que ya son gente adulta poder tener hijos maduros? Y la verdad es que normalmente la madurez viene con los años y los trancazos, pero a veces uno tiene ciertos hijos que tienen cierta madurez avanzada, aunque tengan 20 y tantos o 30 y tantos años, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios piensa igual. El objetivo de Dios es tener hijos maduros. No lo tengo aquí, pero viene a mi mente, y creo que el Espíritu Santo, en Gálatas 4, o si quieren anotar en este tema de la madurez, en Gálatas 4 dice, el heredero, en tanto el niño, en nada difere del esclavo, por cuanto es señor de todo, pero no lo puede disfrutar. Entonces, ¿qué significa eso en español? Tú puedes ser Carlos Slim, pero tú no le vas a dar las llaves de los Mercedes, los aviones privados, las cuentas bancarias a su hijo que tenga 8 años, ¿verdad que no? Porque al final lo que va a hacer es que lo va a complicar. Si agarra un auto y le pisa un auto de eso, se va a estrellar. De una cuenta bancaria, quién sabe qué va a hacer con el dinero. Entonces, estamos claros. Pues con Dios pasa lo mismo. Muchas veces uno no tiene un mayor nivel de economía, de finanzas, 4 hijos, ¿verdad?, etcétera, porque no tienes la madurez para eso. Y Dios prefiere cuidarte y darte lo necesario y no darte más. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Dios está más interesado que nosotros en que nosotros maduremos. Y una de las cosas que viene con la madurez es mayor sabiduría. ¿Por qué Dios no le puede dar más sabiduría a alguien que es inmaduro? Porque 1 Timoteo 3 dice, cuando Pablo está enseñando a Timoteo cómo tiene que escoger nuevos ministros, obispos, ancianos, pastores, ¿verdad?, apóstoles, arcángeles, lo que sea siervo de Dios en la tierra,
Ya, estoy bromeando, evidentemente. Le dice, no pongas a un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. Es decir, no pongas a un novato, no pongas a alguien inmaduro. En el mundo hay el famoso dicho, si quieres saber cómo es fulano, dale poder y vas a ver el verdadero fulano. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque antes no veías cosas que ahora ves. En la iglesia sucede mucho, ¿verdad? Alguien era muy solícito, como dice la Reina Valera, muy amable, y lo pusieron de diácono y ahora el cuate empieza a dar órdenes y ya se le creyó. ¿Qué demuestra eso? Que le faltaba madurez, le faltaba dominio propio, le faltaba humildad. Y ahí evidentemente el Espíritu Santo y la iglesia se van a encargar de bajarle los humos. Entonces, Dios quiere que seamos maduros para que podamos alcanzar un mayor nivel de sabiduría. Por eso yo comentaba que hay iglesias, son hermanos en Cristo, no estamos hablando de sectas, iglesias, es el ejemplo con mucho cariño y respeto, bautistas, presbiterianos y demás, que casi no entienden lo apostólico y lo profético. Y pueden ser pastores de 30 años y gente linda, misionera, como los conozco yo, ¿verdad? Que han dejado su vida más tranquila, más bendecida, económicamente hablando, en Estados Unidos, más cómoda, más organizada, más próspera, y se han venido de misioneros a América. Y gente que vino por amor a Cristo y se ha sembrado aquí por amor a Cristo y sus hijos han nacido aquí y no entienden los apostólicos proféticos. Entonces, a mí esos ejemplos que yo he conocido en primera mano, al final de la clase, la semana pasada hablábamos de un caso en específico, para mí son gente de Dios que ama a Cristo. Pero el no entender lo apostólico y lo profético me demuestra que en esa área tienen falta de madurez. Entonces, ¿cuál es el punto? Que en la medida en que uno madura, Dios te da más sabiduría y te da más unción. ¿Es importante tener más sabiduría y más unción? Sí. ¿Por qué? Porque mientras más sabiduría uno tenga de la revelación de Cristo, y mientras más unción del Espíritu Santo uno tenga en el Espíritu Santo, más útiles podemos ser. No más Juan Camaney, no más creído, no más apóstoles interplanetarios, sino sencillamente más útiles. Yo conozco ministros que amo mucho, gente que yo respeto mucho, que han sido mis mentores en ciertas áreas, en ciertas etapas. Dice, a mí no me gusta decirle a la gente apóstoles porque luego la gente se cree, hablando ahora entre pastores, ¿no? Gente que yo quiero mucho, muy respetable, muy usada por Dios. A mí no me gusta llamarle a la gente apóstoles, por ejemplo, este siervo de Dios, porque la gente se cree y, bueno, el punto es que cuando la gente, si es un verdadero apóstol o profeta, que son los dos ministerios delicados y complicados, y se le empieza a creer, el punto no es que no sea apóstol, el punto es que es un apóstol inmaduro, ¿verdad? Porque si tiene el llamado a ser apóstol, el punto es qué tipo de apóstol uno quiere ser, o qué tipo de profeta uno quiere ser, o qué tipo de evangelista uno quiere ser. Siempre va a estar la decisión por delante. Hasta qué tipo de diácono, ¿verdad? Realmente, entonces, ¿necesitamos más sabiduría y más unción? Sí. No para ser más creídos, sino para ser más útiles, definitivamente. Isaías 11 nos habla de que el Espíritu Santo tiene 7 manifestaciones mínimo. Isaías 11, ¿verdad? Espíritu de sabiduría, de revelación, Espíritu de Jehová, es decir, el Espíritu que viene del Padre 1, de sabiduría 2, de revelación 3, de consejo 4, de poder 5, de ciencia 6, ciencia conocimiento, y de temor de Jehová. Isaías 11. Efesios 1 nos dice, Pablo, porque Dios les ha dado el Espíritu de sabiduría y la revelación, Espíritu de sabiduría y el conocimiento de Cristo, ¿verdad? Para que conozcan la herencia, la esperanza y el poder. Efesios 3, igual habla del Espíritu Santo en nosotros. Sed fortalecido en vuestro ser interior por el Espíritu Santo y Cristo habite en ustedes por medio de la fe en abundancia y sean llenos del amor de Dios. Efesios 3, 14 en adelante, si no recuerdo. Juan 14, donde Jesús dice, es necesario que yo me vaya y que Él venga.
Juan 16, Él les va a recordar todas las cosas que le ha enseñado y le enseñará todas las cosas. Así de importante el Espíritu Santo. Primero Juan 2, 20 y 2, 27 dice que ustedes no tienen que decir que nadie les enseñe, porque el Espíritu Santo que está en ustedes es el maestro. Y eso no significa que en la iglesia no hay maestros, porque él mismo dice en Efesios 4 que él ha puesto maestros. Efesios 4, 1 Corintios 12. Sino que lo que significa es, uno, que el Espíritu Santo te puede enseñar a ti en tu casa, en tu habitación, con tus rodillas dobladas orando, o con una linda silla sentado cómodamente leyendo la Biblia, ¿bien? O hasta en el baño, como a veces me pasa a mí. A otros les pasa en la taza, a mí me pasa bañándome, bien. O sencillamente escuchando una enseñanza de un pastor, el Espíritu Santo a través de la persona, ¿verdad? Aunque sea feo, ¿verdad, Sabino? Aunque sea feo, el Espíritu Santo puede usar al feo, ¿verdad? A ver si me está prestando atención, Ok. Bien. Todos estos versículos tienen que ver precisamente con el Espíritu Santo para no repetir. Vamos entonces, si sigo profundizando en el tema de la sabiduría de la revelación. Entonces, yo comentaba, porque el seminario es paternidad ministerial, lo que les comentaba la semana pasada. ¿Será que de las pocas cosas buenas que le quedan a los católicos es que le dicen al cura padrecito? Bueno, eso es bíblico. Aunque nosotros, la iglesia evangélica, perdió esa revelación, ellos la han mantenido. Ahora, yo comentaba, Pablo dice en Gálatas, cuidado los lugares donde haya otro evangelio, haya otro espíritu y haya otro Jesús, que es lo que sucede con ellos, ¿verdad? Con todo cariño y respeto. Allá hay otro Jesús, que tiene que ver más con la idolatría. Hay otro espíritu, que no puede ser que si es el Espíritu Santo, le rindan culto a tantos dioses santos y todo lo demás. Entonces evidentemente el fruto te demuestra que es otro espíritu, ¿verdad? Porque cuando el espíritu le habla a un católico, al final termina saliendo de ahí, porque la palabra dice salir de en medio de ella, pueblo mío, ¿no? Es decir, de Babilonia, ese conjunto religioso de confusión, ¿verdad? En el ámbito espiritual ligado a la religión. Entonces, necesitamos madurar precisamente para entender esto. La paternidad ministerial es un principio, pero de ahí se derivan muchas cosas. Y lo vamos a ir viendo a lo largo de todo el curso, de todo el seminario, que cuando uno es ministro, sobre todo en estos tiempos, porque alguien puede decir, bueno, he escuchado de Charles Spurgeon, he escuchado de tantos hombres de Dios a lo largo de 2000 años de historia de la obra del Espíritu Santo a través de la iglesia, que no tuvieron padres espirituales. Que entre Charles Spurgeon y un montón, ahora no me vienen a mi mente, ¿no? El mismo Lutero y Calvino, y no caminaban con padres espirituales. Primero, ellos, así como la Biblia dice, ¿verdad? La senda de los justos va en aumento hasta que el día es perfecto. La revelación va creciendo. Y lo que yo entiendo es que conforme se acerca al fin del mundo, así como la palabra revela que la maldad va creciendo, y el misterio de la iniquidad está operando desde los días de Pablo y desde los días del apóstol Juan. Es decir, desde que Cristo se fue, de hecho desde antes ya estaba operando. Eso lo vamos a ver mucho más claro ahora conforme vayamos viendo las clases. Lo que pasa es que en la medida en que la maldad se ha ido acumulando de generación en generación, mientras más la humanidad peca más, eso va abriendo candados y se van desatando cada vez más demonios que puedan tener libertad para operar en la tierra. Entonces, la humanidad, de acuerdo a algunos estudiosos, lleva realmente 6.000 años desde que empezó este negocio con Adán y con Eva. Independientemente de los debates de qué edad, cuándo fue creada la tierra, cuándo fue creado el cielo, ¿verdad?
y si la Tierra realmente, de acuerdo a la geología, tiene miles de años. Bueno, hay dos opciones. Puede ser que la Tierra haya sido creada hace mucho tiempo y el ser humano no. O dos, puede ser que la Tierra evidentemente haya sido creada como Adán. ¿Qué edad tenía Adán cuando lo vemos hablando en la Biblia? Si Adán, en el día 1 de la creación, que empieza a hablar con Jesús, con Cristo, que se le está revelando un huerto del Edén, y empieza a hablar con Eva, y chalala, y a organizar el huerto y todo lo demás, le hacen una prueba de ADN que edad hubiera salido en todo el laboratorio, que tendría, ¿qué? 30 años, 33. Igual y la Tierra, desde que fue creada, ya en su ADN parecería que tiene 1.000.000 de años de creación, ¿sí? Porque la ciencia no puede medir eso. De hecho, en Eclesiastés 3 dice que la obra que Dios ha hecho desde el principio del mundo, el ser humano no la puede entender, y se refiere precisamente a los temas de la creación. Vale la pena ser científico y estudiar, pero lo que sí tenemos que bajarle a nuestro orgullo humano de pensar que algún día vamos a lograr entender todo lo que Dios hizo, ¿no? Mejor que nos calmemos un rato. Bien. Entonces, ¿por qué yo entiendo que hoy en día para Dios es tan importante este tema, restaurar el tema de la paternidad? ¿Por qué? Porque como cada vez hay más maldad, cada vez hay más actividad demoníaca en el mundo, cada vez más la iglesia tiene que estar unida, organizada y ordenada como debe ser. Porque algo tan sencillo, yo estaba pasando trabajo aquí para poner esta cosa, se me cayó y vino el hermano, dijo, ¿te puedo ayudar? Claro que sí, gracias, amado. Y me ayudó a ponerlo. Si yo lo tuviera puesto solo me hubiera demorado 3 minutos más. Algo tan sencillo. Entonces, Juan 17 revela algo que Jesús, el Espíritu Santo, yo no sé quién estaba con él, me imagino que haya sido el apóstol Juan, que es el que nunca se despegaba como un moco, ¿verdad? Un moco santo ahí pegado a Jesús. Me imagino que es el único que estaba ahí cuando Jesús en el huerto de Getsemaní estaba orando con el Padre. O yo no sé si... o él estaba pegado, porque de hecho está en el Evangelio de Juan, no está en esa oración de Juan 17, que Jesús es la última que Jesús le hace en intimidad al Padre, o el Espíritu Santo se la dictó después a Juan, y mira, esto fue lo que Jesús oró, o Juan estaba ahí. O en cualquier caso, si Juan estaba ahí o no estaba ahí, si Juan estaba ahí, el Espíritu Santo desde luego se la recordó, porque mentalmente el apóstol Juan no se va a acordar de todo lo que Jesús oró en medio del problema. Y Juan no va a estar en medio del problema ahí, que si lo matan, que si lo agarran, que si él va a la cruz y quién sabe qué va a pasar. El apóstol Juan va a decir, espérame, yo tengo que recordar todo esto porque después voy a escribir un libro. Nada que ver, en ese momento estaban huyendo, ni en cuenta con eso. Ahora, volvemos al punto. Juan 17, cuando Jesús está orando al Padre, dice, Padre, yo te pido que ellos sean uno, para que el mundo crea. Entonces, eso tiene varias enseñanzas. Padre, yo te pido que ellos sean uno para que el mundo crea. Evidentemente, algo que ha afectado mucho al evangelismo es cuando hoy tú entras al YouTube y alguien que no conoce de Cristo abre el YouTube y ve un montón de videos y criticando a Armando Alducin, Armando Alducin criticando al otro, y criticando a aquel y aquel al otro. La gente del mundo dice, no, pues no se ponen de acuerdo. Entonces, hasta que alguien verdaderamente no tiene un encuentro con el Espíritu Santo y dice, híjole, mi familia qué desordenada es. Cuando alguien se pone a pensar, digo, híjole, tengo una familia de hermanos en toda la tierra. Esa es una de las tantas cosas que Dios nos lleva al arrepentimiento. Tengo hermanos en toda la tierra. Pero si yo soy inmaduro, algunos son todavía mucho más inmaduros que yo. Qué relajo, qué desorden. La realidad, es decir, cuando vemos el cuerpo de Cristo en la tierra y hasta en la propia ciudad, digo, qué desorden. Muchas veces ni nos ponemos de acuerdo para hacer un evento en un poliforo o algo así. No, qué triste. Pero qué diferente es cuando todos nos ponemos de acuerdo y vamos a hacer un evento de adoración una vez al año, le pedimos el Poliforum al gobernador, todas las iglesias, todas las naciones. Fíjense
se aplica en tantas cosas. Hace unos años, voy a contar este testimonio para la gloria de Dios. Un joven, no sé si conoces al pastor Rolly Flores, que tiene que ver con... Una vez Rolly me llama y me dice, oye, quiero hacer en el siglo XXI el primer festival de la familia. Quiero que vayas conmigo. Y voy con él. Y nos sentamos ahí y nos atienden y le están diciendo, estos son los salones disponibles y chalalala. Y vale tanto. Y yo le dije a él, ok, ya tenemos la información, vamos a salir. Y dice Rolly, ¿qué hacemos? Digo, vamos a orar. ¿Y cuál es el que tú quieres? Y estamos ahí en el salón grande. Le digo, vamos a orar. Hacemos una oración ahí parados. Termino la oración y le digo, ¿sabes qué, Rolly? Haz lo siguiente. Escribe una carta, mándasela al hermano Hernán. En eso, en la época que Hernán estaba en el municipio, ¿no? Y como Hernán está en el municipio y conoce a todas las denominaciones, dile a Hernán que haga que los pastores y ministros interplanetarios de la ciudad se lo firmen y que así la presentes al gobierno. Tengo la impresión que esta idea debe ser del Espíritu Santo. Vamos a ver si es del Espíritu Santo o no. Que te la firmen y cuando el gobierno vea que un montón de pastores de denominaciones te están firmando la carta y vean la unidad, te van a dar el salón. El primer sorprendido fui yo. Al poco tiempo me habla y dice, ¿qué crees? Hice lo que me dijiste. Y dieron el salón. Y así sucedió la primera feria. Bueno, la primera creo que la hizo por allá por el oriente, pero la que hizo en el siglo XXI hace unos años, que le dieron el salón grande de Luzmán, así fue. Sencillamente oramos y en ese momento ni yo estaba muy consciente que era el Espíritu Santo que me estaba diciendo. Tuve la impresión y tengo la sospecha que esta idea que acaba de venir a mi mente es de Dios. Hazlo a ver qué pasa. Y así fue. Ahora, ¿por qué menciono esto? Wow, el hermano Yacer es profeta y mira, y Dios le habla y mira, hasta entregan salones del siglo XXI del gobierno. Es decir, así sucedió, pero el punto no es ese. Lo que quiero no es echarle crema a los tacos de Yacer, ni de taquería Don Michel. No, el punto es que cuando hay unidad, es decir, ¿qué fue lo que el Espíritu Santo usó en aquella ocasión? Además de que dos chamacos que le creyeron. Una carta firmada por muchos pastores denominacionales diferentes. Entonces, cuando el gobierno vio que muchas denominaciones cristianas estaban puestas de acuerdo para un tema, el gobierno accedió. Entonces, ¿por qué menciono todo esto? Porque así como la maldad está creciendo y cada vez hay más maldad y más iniquidad, cada vez más, si queremos caminar lo más seguro posible y con la mayor efectividad posible, porque a mayor maldad, mayor unción uno tiene que tener. Pero para que haya mayor unción, uno tiene que tener más madurez, más apoyo. Hoy, el apóstol Flora en una clase que nos daba, una de las hijas del apóstol Byron, mucha madurez, muchos años en el ministerio, una señora que tiene más de 70 años, el apóstol Flora, ya nos decía, todo ministro necesita caminar bajo paternidad, que da cobertura, necesita escuchar al Espíritu Santo y necesita, cuando se hace guerra espiritual, que haya una retaguardia en la iglesia orando por la vanguardia que va adelante. Entonces dice, qué tremendo, ¿verdad? Eso es al final otra manera de lo que Jesús dijo, para que el mundo crea. Pero Jesús también dice, en otro versículo más adelante, dice, Señor, Padre, para que el mundo conozca que tú me has enviado. Es decir, para que realmente no sea solamente un creer, que creo en Jesús, pero sus vidas no son transformadas. ¿Cuántas veces la palabra nos enseña que hubo gente que creyó en Jesús, pero a la mera hora no eran discípulos? En mi opinión, a la mera hora no eran salvos. Todos los que, vamos a pensar, hubo gente que siguió a Jesús al desierto, que dejó, vamos a pensar, 2000 años atrás, ¿verdad? No carreteras,
no celulares, ni siquiera teléfonos Telmex, de esos de hace 30 años, que habían en las esquinas. No. Salieron al desierto, donde no había comida, y como dicen los jóvenes, se chutaron 3 días ahí, escuchando al maestro en el medio del desierto. De tal manera que Jesús dice, denle ustedes de comer, y los apóstoles dicen, ¿what? ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Cómo? Es decir, ¿cómo se come eso? ¿No? Esa gente fueron ahí, y no fueron, en ese momento no fueron por la comida, fueron por la enseñanza. Ya luego hubo gente que quiso hacerlo rey, y dice, quisieron hacerlo rey porque les había dado de comer, y dijeron, no, pues este a todo da. Este es el rey que nos conviene, si este da pan. Pero antes de eso, ellos fueron, mucha gente fue. Los mismos que cuando él entró a Jerusalén dijeron, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor, y los religiosos se molestaron y dijeron, calla esta gente. Le dijo, pues si ellos se callan, alabarían las piedras. Mucha de esa misma gente, unas horas después, dijeron, crucifícale. Como muchas veces nosotros mismos, en cierto momento, alabaré, y después aparece un espíritu de suegra el martes y uno quiere tirar la toalla, ¿no? Un espíritu de madre. Mi suegra es mi madre, tengo una excelente suegra. Pero, bueno, más allá de la broma, ustedes me entienden. Una situación donde uno anda 3 días después, como Elías, ¿no? 3 días antes, vamos, derrotamos 850 profetas, y 3 días después andamos huyendo. ¿Solo le pasó a Elías o a mí también? ¿Solo le pasó a Elías y al predicador o a ti también? Todos nos ha pasado. Y si a alguien no le ha pasado, ahí te va a pasar. Te lo profetizo, ¿qué va a pasar? Porque aquí todos pasamos por el taller del alfarero. Entonces, el tema de la paternidad es sumamente importante, y por eso nos lo vamos llevando con paciencia, ¿verdad? Porque vamos a poner un ejemplo, vamos a adelantar algo que vamos a ver después. En Hechos 20, se los voy a comentar, si quieren anoten ahí. Importancia del principio de la paternidad ministerial. Un ejemplo sobre la importancia del principio de la paternidad ministerial. No recuerdo si lo comenté la semana pasada, y si lo comenté, vale la pena repetirlo. Ya lo vimos, ¿verdad? Filipenses 3:1. Para mí no es carga, y para ustedes seguro. Pablo llega afuera de Yucatán, de Mérida, de Éfeso, y manda a buscar a los ancianos. Y cuando está hablando dice, en el pueblo que Dios les ha puesto por obispos. Entonces ancianos y obispos es lo mismo. La palabra obispo significa supervisor. Anciano y obispo es lo mismo, solo que cuando el Espíritu Santo usa la palabra obispo, está remarcando o insistiendo en la función, una función de supervisión. Lo que hace un pastor, lo que hace un apóstol, ¿verdad? Pero cuando habla de anciano, está recalcando la misma verdad, pero con otro enfoque. Porque un anciano nos habla más de ¿qué? De madurez. Por eso desde siempre el pueblo de Israel se gobernaba a través de los ancianos. Hay de ti tierra cuando tus gobernantes sean príncipes, ¿verdad? Y sean un montón de inmaduros. Entonces, Dios nos enseña a los ancianos, ¿verdad? Delante de las canas te postrarás, ¿sí? Honrarás las canas, honrarás a los ancianos. El Espíritu Santo le dice a Timoteo, los ancianos sean tenidos por dignos de doble honor. Entonces, el gobierno de Dios literalmente reposa sobre los ancianos, reposa sobre los padres. Y dentro de una tribu, de todos los padres de familia, algunos de ellos eran escogidos o reconocidos como ancianos. Entonces, el gobierno de la iglesia, ¿dónde está? En aquellos que los presbiterianos les cayó el 20, ancianos. ¿Dónde los presbiterianos se quedaron atrás? En que no se actualizaron con el tema apostólico y profético. Pero el gobierno de la iglesia de los presbíteros, que
que es el nombre en griego para obispo, presbítero, es bíblico. El tema es que muchas veces la cosa empieza bien, pero termina mal. Muchas veces los ancianos terminan quitándole la dirección de la iglesia que tiene el Espíritu Santo. Entonces, cuando los ancianos ya no escuchan la voz del Espíritu Santo, ahí hay un problema. Como cuando un padre de familia ya no escucha la voz del Espíritu Santo, ahí es donde está el problema. Pero de que los padres son la columna vertebral del reino de los cielos en la tierra, y cuando una madre está alineada con el Espíritu Santo y con el Padre, esa familia es inexpugnable. De hecho, yo estoy convencido. Miren, vamos a tocar el ejemplo de Job. Los hijos de Job, ¿sí conocen la historia de Job? ¿La recuerdan? Mientras Job estuvo adorando e intercediendo por sus hijos, el diablo nunca lo pudo tocar. Tú me puedes decir, oye, pero él lo que hacía era cortarle la cabeza ahí a unas ovejas, a quién sabe qué, al ganado, y ahí ofrecía incienso y holocausto y todo lo demás. Bueno, en aquella época, la época de Job era la época de Abraham, ni siquiera estaba la ley. Entonces, esa era la manera de adorar de la época, ¿verdad? Cortándole la cabeza a animalitos, lo que fueran, y ofreciéndolo en sacrificio, ahí quemados y todo lo demás. Esa era la manera de adorar, de orar, de interceder de la época. Pero el punto es que mientras eso no se interrumpió, y él estaba regularmente haciendo eso, el diablo nunca pudo tocar a los hijos. De hecho, cuando Dios le dice al diablo, ¿viste? Mi siervo Job, varón justo, íntegro, retiene, me adora y todo lo demás. Y él le dice, sí, pero si tú lo tienes protegido, ya le he tratado de entrar por todos los lados y nada, ni enviando a la suegra le entro, ¿eh? Digo, yo sé que hay suegras que son de Dios, así que el problema no es con todas las suegras. Las que son de Dios son perfectas, y los suegros que son de Dios también. Volviendo al tema serio de la enseñanza. Mientras él estuvo adorando, los hijos estuvieron fuera de peligro. Tal parece que los hijos eran muy fiesteros y no muy dados a la oración, tal parece. Digo, eso interpretamos muchos interpretamos eso porque apenas el papá dejó de orar por ellos y el diablo encontró cómo reventarlos y los mató. Así que eso me demuestra que las fiestas que hacían no eran muy santas que digamos, ¿verdad? A ver, estamos claros que el diablo a uno solo lo puede tocar cuando uno tiene puertas abiertas. Entonces, si tú tienes puertas abiertas, el diablo te puede tocar. Pero lo maravilloso del reino de Dios es que bajo un principio de misericordia, alguien puede cerrar las puertas por ti. De hecho, aquí estamos nosotros hoy en esta noche porque Jesús cerró las puertas por nosotros. Si Jesús no hubiera cerrado las puertas del infierno para nosotros, no estuviéramos aquí. Y bendito sea el nombre de Dios que Jesús, aunque la obra de la cruz es perfecta, sigue trabajando. Porque Jesús sigue sentado a la diestra del Padre intercediendo. Y eso muchas veces se nos olvida. Jesús sigue trabajando. De hecho, eso es tremendo. La manera en que Jesús gobierna es a través de la intercesión. Bien, cuando paró la intercesión y la adoración de Job, ahí vino el ataque contra los hijos. Pero yo estoy convencido que hubiera sido diferente si la mujer de Job hubiera sido un poquito carnal. Porque cuando vino el punto es donde vimos el cobre de la mujer de Job.
Si la mujer de Job no hubiera sido carnal, aún el ataque contra Job, eso no hubiera llegado a los hijos. No hubiera llegado. Porque la palabra dice, donde dos estén de acuerdo, ahí está el respaldo del cielo, Mateo 18. Cuando dos de ustedes se pongan de acuerdo en la tierra, yo respondo desde los cielos. Ahí lo vemos, ¿verdad? Entonces, todo esto que estoy enfatizando es para llegar al punto de lo importante que es, ¿verdad?, que en este mundo donde cada vez más aumenta la maldad, aumentan los pecados y se le abre puertas a mayor intervención demoníaca, la iglesia cada vez tiene que estar cada vez mejor ordenada para poder cumplir la función que tenemos para el final de los tiempos. Entre otras cosas, preparar el regreso de Cristo. El regreso de Cristo, la primera venida de Cristo, cuando uno ve la palabra, uno diría, bueno, la palabra dice en Isaías, vendrá Elías preparando el camino. Después uno ve los evangelios y ve a Juan el Bautista preparando el camino, ¿verdad que sí? Después Juan el Bautista está en la cárcel, ya Jesús está en el ministerio a todo tren, y Jesús dijo, este es el Elías que Isaías dijo que habría de venir, hablando de Juan Bautista. El mismo Juan Bautista que, igual que Elías, al principio estaba, este es el Mesías, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y después cuando estaba en la cárcel, oye, ¿de verdad que eras tú? Pero fíjense que él no era el único que estaba preparando el camino. Porque cuando tú ves el Evangelio de Lucas, había un Simón, un viejito ahí que nadie conocía, y que cuando a Jesús lo fueron a presentar en el templo a los 8 días, siendo un chamaquito de 8 días, un bebé de 8 días, Simón se manifiesta, se da a conocer, dice, Señor, lo que tú le prometiste a tu siervo, ¿verdad?, que yo vería el Mesías, ya puedo descansar en paz. Entonces no era solamente Juan el Bautista. Ese señor llevaba años orando porque Jesús manifestara aún antes de Juan el Bautista. Porque dice que es un señor de avanzada edad, este Simón. Y Juan el Bautista era otro chamaco de 30 años. Y digo esto un lenguaje popular para provocar a que ustedes piensen, pero en el buen sentido de la palabra, un chamaco de 30 años. Porque si yo hoy en día me veo un chamaco de 49, entonces a los 30 era un chamaco. Así que Juan Bautista era un chamaco y Jesús era un chamaco a los 30. Cuando Juan el Bautista todavía andaba por los 20, este Simón ya llevaba años doblando rodillas y ya el Espíritu Santo le había dicho, no vas a morir antes que veas la manifestación del Mesías. Después de 400 años esperando. Gente en Israel que sí le creyó a Dios. Tú dices que a través de este pueblo va a manifestarse el Mesías, lo esperamos. Eso sí es fe. Que alguien después de 400 años de silencio siga creyendo que Dios cumple lo que dice. Gente para admirar, de las cuales muchas veces no predicamos mucho. Pero no solamente estaba Juan el Bautista, estaba Simón. Había una Ana que se quedó viuda siendo muy joven, y dice que después que se quedó viuda muy joven, se dedicó a servir al Señor con sus oraciones y siempre estaba en el templo ayunando. Entonces, por lo menos el Espíritu Santo nos revela que hubo 3 gentes que estaban puestas de acuerdo en el Espíritu, no se conocían entre sí, probablemente. Por lo que yo entiendo, Ana y Simón no se conocían. Cada uno llegó por la dirección del Espíritu. ¿Qué es lo que quiero decirte con esto? Si para la primera venida de Jesucristo, por lo menos hubo 3 gente que le creyeron a Dios y le decían, Señor, envía al Mesías, hoy es mucho más evidente que hay una iglesia que le crea al Padre, que a pesar de que este mundo cada vez se está poniendo más complicado, la palabra en Apocalipsis dice, ven Señor Jesús.
el Espíritu y la iglesia dicen, ven, Señor Jesús. Entonces, ¿por qué hoy la iglesia tiene que tener madurez? Porque hoy la iglesia como un cuerpo profético, apostólico, tiene que hacer lo que tiene que hacer para poder preparar el camino de la segunda venida. Por eso, aunque nos podemos encontrar en el YouTube muchos videos de que el regreso de Cristo es inminente, no va a venir primero hasta que no se haya construido el tercer templo. Y Jesús dijo, y hasta que en ese templo vean la abominación desoladora. Entonces Jesús lo dijo muy claramente. Van a ver, Mateo 24, lo pueden revisar, lo pueden estudiar. Van a haber guerras, rumores de guerra, pestes, etcétera, pero esto solo es principio de dolores. Porque Él no va a venir, yo no voy a regresar hasta que este evangelio del reino sea predicado a todas las naciones. Y ahí, todavía como iglesia nos falta mucho. La evidencia que nos falta mucho es que el tercer templo todavía no se ha construido, porque son procesos paralelos que nos encaminan hacia el fin del mundo. Los tiempos futuros van a estar complicados. Yo viví en Europa, por la gracia de Dios, siendo joven viví en Europa. Viví en Francia, en París, desde el año 88 al año 91. Y ya en aquel entonces vivían muchos árabes. A mí cuando la gente me dice que hay árabes violentos y otros no, yo les digo dos cosas. Uno, tú no has vivido con árabes. Y dos, tú no conoces lo que dice la Biblia. Ahora que yo conozco a Cristo, entiendo, de veras que la Biblia es verdad, de arriba a abajo, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Porque precisamente Dios le dice a Abraham, no te preocupes, yo voy a bendecir a Ismael porque es tu hijo. Todos pelearán con él y él contra todos y nadie lo va a decir. La descendencia de Ismael, que son los árabes, son gente violenta por ADN. El árabe, ya sea musulmán o no. Dice, hay mucha gente occidental que dice, no, es que los árabes que son violentos son los musulmanes y los musulmanes recalcitrantes. Todos los árabes en algún momento te llevan un susto, te van a pegar un susto. Y por no decirte una peor experiencia. ¿Por qué? Porque esa genética que ellos traen desde Ismael, es decir, se transmite. La única manera que un árabe deja de ser como es que venga Cristo. Así como uno, como mexicano, como cubano, tiene ciertas características, ¿verdad? Como único se cambia esa iniquidad que se va heredando, es cuando uno viene a Cristo, si no, olvídate que eso no cambia. Es como hay gente que de pronto, como hablamos al principio, quieres conocer a alguien, darle poder. Hay gente que de pronto uno dice, ay, es muy tranquilo, porque nunca lo has visto en una situación estresante, pero cuando lo veas en una situación estresante, vas a ver al verdadero fulano, al verdadero Manuel, vive con él. Así son los árabes. Yo los bendigo. Si alguien ahora me está escuchando, yo te bendigo, ven a Cristo. Así como yo he tenido que venir a Cristo y todos los días vengo a Cristo. ¿Por qué comento esto? Porque Europa, una de las cosas que han hecho las familias, o que están haciendo y que seguirán haciendo, las familias más ricas que hay en el mundo, es permitir una inmigración en Europa de millones de árabes. Y los franceses, los españoles, los alemanes tienen un hijo, si es que se casan, porque hoy en día el matrimonio no es valorado,
Si es que se casan, y si tienen un hijo, uno, máximo dos. Los árabes no creen en eso del control de la natalidad, y aparte, por una cuestión cultural y religiosa, tienen varias mujeres, tanto como las mujeres acepten conforme al del hombre. Entonces imagínate si un cabezón de esto tiene 4 mujeres por promediar, y con cada uno tiene 7 chamacos. Dime en 2-3 generaciones si Europa va a seguir siendo culta y occidental o va a terminar siendo musulmán. Por eso la Biblia dice, y yo cada vez lo veo más claro, que el anticristo precisamente se levanta en Europa. Todas las referencias proféticas son que el anticristo se levanta en Europa. ¿Por qué? Porque es que ya para el 2050 la mayoría de los habitantes de Europa van a ser árabes y muchos de ellos musulmanes. Por eso la mayor cantidad de las naciones que rodean a Israel hoy en día son árabes, y a eso se van a sumar las futuras naciones europeas que serán árabes y musulmanas. Con razón la Biblia dice que en los posteriores tiempos las naciones se voltearán contra Israel. Es una cuestión de demografía, sencillamente por el nivel de reproducción. Por eso, en el plan estratégico espiritual, el continente americano es como un ejército que Dios tiene para los últimos tiempos. La iglesia cristiana en el continente americano y en parte en África es un ejército que Dios está levantando para los últimos tiempos. Pero no puede haber un ejército que funcione bien si no está bien organizado, ¿sí o no? Así como no se puede hacer una obra grande, ninguna, pero mucho menos un edificio, si las cosas no están organizadas. Que el plomero llega a trabajar cuando quiera, el albañil cuando quiera, y primero vamos a hacer las paredes sin haber hecho los fundamentos. Por cuestión del tiempo vamos a dejarlo aquí. Ni siquiera entramos en el punto del arrepentimiento que era el de hoy. Bueno, dice 1 Corintios 12-18. Y con esto terminamos. 1 Corintios 12, versículo 18. Mas ahora Dios, el jefe, mas ahora el jefe ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Por eso a mí me da escalofríos cuando hay gente que hoy en día viene al culto aquí, luego va a la otra iglesia, luego va a la otra, luego va a la otra. Escalofríos me da. Mientras más pasa el tiempo, más me convenzo de esto. Porque es que hemos confundido algo. Dios nos da la oportunidad de escoger. Porque si Dios no nos hubiera dado la oportunidad de escoger, seríamos robots. Pero que Dios nos dé la oportunidad de escoger no significa que podemos escoger mal. Porque si escogemos mal, terminamos en la cárcel de los cielos. Y la cárcel de los cielos no está en los cielos, está bajo la tierra. Y la cárcel que tiene el reino de los cielos, como todo país tiene cárceles, el reino de los cielos solo tiene una cárcel. No necesita una en Campeche, una en Yucatán, una con eso es suficiente. Y ahí van todos los rebeldes, el diablo y todos los que lo siguieron. Ahí van para esa casa. Esa casa se llama infierno. O, si quieres ser un poquito más específico, como dice Apocalipsis, el lago de azufre, lago de fuego y azufre, donde el fuego no deja de arder. Entonces, que Dios nos haya dado libertad para escoger no significa que nos conviene escoger lo que se nos pega la gana. Ahora,
Por eso es tan importante, lo vamos a ver a lo largo del curso, entender quién es Dios. Por eso vamos a ver la semana que viene, que pensé que iba a ser hoy, pero el Señor, creo yo que el Señor me ha guiado para seguir rompiendo y poniendo fundamentos, ¿verdad? Sumando a la obra que Él ha venido haciendo con los pastores. Hoy yo pretendía hablar del tema del arrepentimiento, pues en la próxima sesión lo volveremos al tema del arrepentimiento, es decir, cada vez más querer conformarnos a cómo Dios piensa. Transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento para que puedan comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque muchas veces no entendemos lo que Dios está haciendo en nuestra vida, porque seguimos pensando como bebés. Pedro, lo que yo hago hoy tú no lo entiendes, lo entenderás después. ¿Cuándo? Porque a Jesús ahora no se le pegaba la gana de explicarle a Pedro, o porque Pedro era un bebé que no lo podía entender en ese momento. Aunque Pedro tuviera 20 y tantos años, que era la edad que tenía cuando Jesús tenía 33. 20 y tantos, 30 y algo, no más. No eran viejos como el cuadro de la Santa Cena. Eran más jóvenes que Jesús, o contemporáneos en edad a Jesús. Entonces, Pedro, lo que yo te explico hoy, tú no lo entiendes, lo entenderás después. ¿Cuándo? Cuando seas maduro. Pablo dice en 1 Corintios 13, cuando era niño, hablaba como niño, jugaba como niño, pensaba como niño, abría mi bocota como niño, que no sabe cuándo tiene que callarse. ¿Verdad que sí? Uno viene a Cristo y él te puede tener 60 años y espiritualmente ser un bebé inmaduro. Arrepentimiento. Una de las cosas, o la primera cosa de la que tenemos que arrepentirnos es cómo vemos a Dios. Cuando yo era ateo y feo, y el Señor me alcanzó, seguí siendo feo, pero ya no era ateo. Ya no dudaba de que existía un Dios. Ya no era ateo. Sí feo, pero ya no ateo. En mi caso, yo tuve que arrepentirme de decir lo que a mí me enseñaron en la escuela. En Cuba y en Francia, Dios no existe. Esto que tú ves es la materia, siempre ha existido, siempre existirá, la materia solo se transforma. O el Big Bang. Un día hubo una explosión y todo cayó así, bonito como lo ves. Solo que demoró un tiempo. Pero mira qué bonito quedó todo, producto de una explosión. Mangos. Eso es una religión, creer en el Big Bang de evolución y que de la nada llegamos a esto. Una manera muy sencilla de entender que Dios existe es, a ver, aquella silla, ¿existió sola o alguien la fabricó? La evidencia de que existen fábricas de sillas es mirar esa silla. Uno ve esa silla y uno sabe que existe una fábrica de sillas. Uno ve esta casa y uno sabe que existe un albañil, un ingeniero, un arquitecto. ¿Por qué? Porque existe la evidencia, el fruto de un albañil. Quizás nunca has visto un árbol de manzana y te digo, mira, esto es una manzana. En México es un país bendecido, México tiene de todo. Aquí en México yo he aprendido un montón de frutas que no existen en Cuba. En Cuba, guayaba, mango, y 2 o 3, nada más. Aquí que si ciruela, que si fresa, que si... gloria a Dios, México es un país muy bendecido. Tú me puedes enseñar una fruta que yo no conozca, de hecho voy al súper y tengo que preguntarle a los chicos que trabajan, a los chicos que también, oye, ¿esto qué cosa es? Ya te expliqué que perejil y no es cilantro, perdón, me sigo confundiendo. ¿Y esto qué es? Pero si yo sé que está esa fruta ahí, es porque existe un árbol, aunque yo no haya visto el árbol. Si veo una fruta que para mí es nueva, es porque ese árbol, que yo nunca he visto, existe. ¿Por qué? Porque está la fruta. Entonces, para los que dicen que no existe Dios, pues es muy sencillo, mira. Ahí está el resultado de que Dios existe. Porque esto no salió de la nada. Y eso no lo digo yo, es lo que dice Romanos 1. Romanos 1 dice que Dios se dio a conocer a través de la creación, es lo que dice Romanos 1. Pero los hombres, en vez de darle gloria y darle gracias, se hicieron tontos en sus vanos pensamientos. Entonces, lo primero para uno empezar a caminar en el reino es arrepentirse, cambiar la manera de pensar de Dios. Hay una parábola que a mí me gusta mucho, la de los talentos.
A uno le dieron 5, a otro le dieron 2 y a uno le dieron 1. Y al que le dieron 5, reprodujo los 5. Y al que le dieron 2, reprodujo los 2. Y al que le dieron 1, lo escondió. ¿Alguien recuerda por qué el que tenía un talento lo escondió? Dice, cuando Jesús se para delante del cuate que escondió el talento, le dice, ¿qué pasó? Le dice, Señor, es que yo conozco que tú eres un Señor duro, que recoge donde no sembraste. En otras palabras, aquel que era cristiano, pero que no fue fructífero, es porque su manera de ver a Dios estaba chueca. Por ejemplo, Jonathan, el hijo de Saúl, cuando Israel estaba cercado, le dice al escudero, vamos, que Dios puede salvar con muchos o con pocos. A ver, vamos a pararnos ahí. Si ellos dicen, vamos a ustedes, nos mandamos a correr. Pero si ellos dicen, vengan donde están nosotros, esa es la señal de que Dios nos ha entregado en nuestra mano. Vamos para allá. ¿Por qué Jonathan se atrevió a hacer eso? Porque decía, Dios ha dicho que Él está con Israel, que Él es bueno. Nosotros representamos a los buenos y ellos representan a los malos. Me aviento. Entonces, cuando uno empieza a conocer a Dios como Padre y como el Dios que cumple lo que promete, uno se avienta cosas que la gente que va a la iglesia, pero que todavía no tiene esa revelación del amor de Dios, de la santidad de Dios, por eso no se avienta. Hay que arrepentirse para conocer cada vez mejor a Dios. No solamente que Dios nos conoce, para poder avanzar en el reino. Y hablaba el tema de los de Hechos 20, lo voy a cerrar para no dejarlo abierto. En Hechos 20, Pablo manda a buscar a los ancianos, obispos, presbíteros, y les dice, Dios me ha revelado que no verán más mi rostro. Yo les protesto que estoy limpio de la sangre de todos ustedes, porque no he rehuido, no he rechazado anunciaros todo el consejo de Dios. Pero les dice, pero aguas, porque yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces en medio de ustedes. Y aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que no perdonarán al rebaño. Entonces, ¿cuál es la revelación de eso? Imagínate que en Mérida llegó el apóstol Pablo hace 100 años. Como hace 100 años llegó el abuelo de Mark Lecter, uno de mis mentores, el primer presbiteriano que llegó aquí hace más de 100 años. Ese misionero, todos los pastores de esa primera generación eran hijos espirituales de él. Imagínate que él un día se hubiera parado delante de ellos, como Pablo se paró delante de todos los pastores de la ciudad de Éfeso y les dijo, Dios me dice que nunca más me van a ver. No existe Facebook, no existe WhatsApp, no existe llamada telefónica, ni el antiguo fax. No me voy a morir en una semana, Dios sabe cuándo, pero no me van a ver más. No perdemos la comunicación. Aquí, chau, chau. Nos vemos en Jerusalén, calle 23 o lo que sea. Aquí en la tierra, ya no más. Dice, sí, pero el detalle es, ya cumplí mi chamba, ¿eh? Yo les di toda la revelación del consejo de Dios, toda. Que Dios bendice, que Dios prospera, que Dios libera, que Dios te ama, pero también que Dios te exige, que tienes que vivir en santidad, que tienes que agarrar la onda. Todo. Pero aguas. Mientras yo los estaba cubriendo, con mi intercesión no permitía que en medio de ustedes entraran nuevos ministros que son lobos. Pero lo tremendo es que una vez que ahora yo me voy, no solamente ya mi intercesión no los cubre, y van a entrar nuevos ministros con nuevas doctrinas y nuevas motivaciones, sino que aún dentro de ustedes mismos
Habrá gente que va a perder el enfoque y va a terminar mal, como malos ministros. No que se mueren, no que tengan accidentes, no. Termina mal como ministros. Moisés no terminó su ministerio. No necesariamente es que perdieron la salvación. Moisés no terminó su ministerio, pero Saúl sí terminó mal. Yo no creo ver a Saúl en el cielo. Vaya, me llevaría una gran sorpresa. Una gran sorpresa, porque al punto de caer en ocultismo me llevaría una sorpresa. Digo, yo sé que Dios es misericordioso. A lo mejor Saúl en el momento que le iba a clavar a eso, le dijo, Señor, perdóname, perdóname. Yo sí creo que si eso pasó, Dios lo salvó. Eso sí lo creo porque, ejemplo, tengo la Biblia con el ladrón al lado de Jesús. Porque el ladrón al lado de Jesús, cuando lo empezaron a crucificar, dice que los dos se burlaban, pero pasaron varias horas. Y uno de ellos, a medida que pasaron las horas, le cayó el 20 y dijo, no papá, yo me arrepiento, va para atrás. Pero al principio lo dice, en uno de los evangelios lo dice, que los dos se burlaban de él. Y después pasaron las horas y uno dijo, no, espérame. Le alcanzó la rebelión y no, hombre, por poco. Y se arrepintió. Entonces, ahí está el ladrón. Yo no dudo que si Saúl, Dios le concedió esa gracia de arrepentimiento o le nació. Como Salomón. Yo a Salomón sé que lo voy a ver en el cielo. Pero Salomón también terminó mal su ministerio. No solamente por las 1000 suegras. No, ahí sí no es chiste. Ahí sí no es chiste. 300 mujeres casadas y 700 concubinas. A ver, dime si no son 1000 suegras. Él pagó sus pecados acá. Bueno, el punto es que se puso a hacerle templos a los ídolos de muchas de sus mujeres. Lo dice la Biblia, no es invento del pelón. Pero evidentemente se arrepintió y manifestación de su arrepentimiento es el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Al final, fui muy sabio, tuve de todo, pero mira, a ver, toda la sabiduría se resume en teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eclesiastés 11, el último versículo, ¿verdad que sí? Entonces, Pablo le dice a esta gente, ¿hay algunos de ustedes que se van a voltear? Y estoy seguro que algunos de esa gente terminó con el infierno. Algunos fallaron en su función ministerial y algunos probablemente hayan perdido su salvación. Pero ¿cuál es el punto? Mientras la paternidad ministerial estuvo ahí, eso no ocurrió. Por eso este tema de paternidad ministerial, yo a lo largo de los años lo he ido estudiando, tratando de vivir, por cuanto lo he vivido, lo he obedecido, ¿verdad? En ciertos momentos papá Byron siempre ha sido una bendición y mucho cariño, pero en ciertos momentos me ha pegado una regañiza esa que me ha dolido hasta el alma y he llorado lágrimas. Pero he entendido que era necesario. Hablaré de eso en otras clases. Y muchas veces la gente no quiere corrección. Y lo vamos a ver a lo largo de las clases, cómo es necesaria la corrección. Porque a veces Dios te corrige con una enfermedad, con un asalto, con un accidente, pero a veces Dios usa al pastor. De hecho, la mayor parte de las veces Dios va a usar al pastor y a la pastora para decirte eso no está bien. Y si ya uno se pone al brinco con su pastor, con su padre espiritual, con su apóstol, entonces Dios dice, a ver, déjamelo a mí porque el problema no es contigo, Samuel. El punto que Samuel, ya el problema no es contigo, en realidad el punto es conmigo. Coré se puso al brinco con Moisés y Dios le dijo, espérate, quítate, Moisés, espérate, quítate, ahora voy yo. Lo mató. Dice que descendieron vivos él con su familia al Seón. Por eso a mí este tema de la paternidad para mí es tan importante y donde Dios me abre puertas, pues lo comparto con mucho gusto. Aunque no haya ofrenda. Si al final Pablo dice, gastaré de lo mío y aún yo mismo me gastaré. Así que hoy, aunque iba a hablar más de arrepentimiento, y eso quedará para la próxima sesión, hablé hoy un poquito de arrepentimiento. Volví a insistir por qué este seminario, este curso es tan importante.
Porque la paternidad ministerial le puede salvar a uno el cielo. Tal cual. Te puede salvar tu salvación. Sí, la salvación no se gana por uno portarse bien. Esta es la salvación. Toma. ¿Qué pasó? Filipenses 2 dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Dámelo a mí. ¿Qué? Yo tengo la salvación. Se me cayó. Un padre te enseña para que eso no nos pase. ¿Sí me entiendes? Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias, bendito Dios. Señor, por tu palabra. Doy gracias por tu iglesia. Señor, es un honor para mí. Es un honor para mí que me des la oportunidad de compartir lo que tú me has enseñado con tu iglesia. Que es tu familia, que es tu casa, que son tus sacerdotes, que son tus reyes, tus príncipes. Señor, somos tus siervos. Yo te ruego, Padre, que a lo largo de este curso, de esta enseñanza, tu nombre sea exaltado y levantado. Amén, Señor. Doy gracias por la vida de mis hermanos, todos, y en especial los príncipes que tú has puesto en esta familia ministerial. Los pastores, los que guardan el rebaño, los príncipes, los que son los principales en medio de esta embajada del reino, de esta casa ministerial. Bendigo a tu siervo José, soñador. Bendigo a tu siervo Mariana. Les bendigo a su casa biológica y bendigo su casa ministerial. Te ruego, Espíritu Santo, que nos permitas seguir meditando en tu palabra y disfrutando, Señor, porque tu palabra es un deleite, es un gozo, porque tu palabra está viva. Tu palabra es la manifestación de Cristo y solo el Espíritu Santo la puede ministrar en nuestras vidas. Concédenos, Padre, recibir tu palabra, meditarla, escudriñarla, ponerla por obra para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén.